Buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a empezar la clase con el tema las culturas pre-incas. Para eso vamos a explicarles esas culturas pre-incas en qué horizonte se encuentran. Yo le he hecho así. Las culturas pre-incas, para estudiarlas, necesitamos primero utilizar algunos criterios. La cultura pre-inca utilizamos el criterio de horizontes. Existen tres tipos de horizonte. Horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. Tres horizontes. Cada uno de esos horizontes vamos a encontrar las culturas peruanas. Tenemos en el horizonte temprano, tenemos la cultura Chavín, Paracas, y en el medio Tiahuanaco, Huari, Chimú y Chincha. En el horizonte tardío tenemos la cultura Inca. Pero cada uno de estos horizontes se va a dividir en dos. Dentro de esos dos periodos también se dividen dos, que son el intermedio temprano y el tardío. Y ahora la clase de hoy es el intermedio temprano, la cual se va a dividir en dos, el intermedio temprano y el tardío. El intermedio temprano. Ahora, en el horizonte temprano tenemos la cultura Chavín. Su descubridor fue Julio Cetello. Él decía, la cultura Chavín era pan peruana. Él decía que la cultura Chavín es la cultura matriz de la civilización andina. O sea, quiere decir, de la cultura Chavín surgen las demás culturas. Primera síntesis cultural del Perú tenemos el antiguo panperuanismo. Su religión en la cultura Chavín era causar el terror, asombro, y utilizaban animales como el jaguar, el cóndor y la serpiente. Ahora vamos a ver la cultura Paracas. Está ubicado en Pisco, Ica. La cultura Paracas, descubridor Julio Cetello. Él dividió la cultura Paraca en dos fases. Cultura Paracas necrópolis y cultura Paracas caverna. La dividió en dos fases. Mochica. La cultura mochica, su descubridor fue Max Uhle. Él decía el proto-chimú. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el horizonte cultural? El horizonte cultural es la etapa en que una cultura regional o local se difunde por una gran parte del territorio nacional. O sea, acá no quiere decir que el horizonte cultural es una etapa, así como el horizonte, es una etapa donde una cultura llega a relacionarse y a difundirse con gran cultura, con grandes manifestaciones en un lugar determinado. ¿Qué es el periodo intermedio? Ya le hemos dicho que era el periodo intermedio, ¿verdad? Se subdivide en tres etapas, ya le hemos dicho. ¿Cuándo surge la teocracia militar? ¿Cuándo surge la teocracia militar en las culturas? ¿Se acuerda? La teocracia militar era cuando el poder era absoluto, ¿no? Sistema político en el cual los sacerdotes ejercen el poder político, era absoluto. ¿Cuáles fueron las culturas que destacaron en la cerámica? A ver, ¿cuáles eran esas culturas? Tenemos a la Chimú y a la Mochica. 5. Menciona las principales técnicas hidráulicas que desarrollaron las culturas del intermedio temprano. Nuestro Perú, nuestra cultura es tan maravillosa que ya habían descubierto las redes viales
más modernas que ahora en la actualidad lo estamos utilizando. Aquellas culturas ya habían utilizado esas redes, como dice acá, redes hidráulicas más desarrolladas. Como por ejemplo, vamos a dar algunos, 3 ejemplos nada más de cada uno de ellas. Por ejemplo, son los canales de irrigación, donde ellos utilizaban unos canales donde podían sus cosechas tener agua y poder tener gran cantidad de cosechas con ese canal de irrigación, sin necesidad que llueva la tierra. Ellos ya tenían esos canales de irrigación. Luego tenemos los acueductos subterráneos, ¿verdad? Como es en los Paracas. Acueductos subterráneos tenemos, por ejemplo, acá, también en otras culturas que ya la habían utilizado. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos aprendido acerca de las culturas preincas. Solamente hemos estudiado el horizonte temprano, que está la cultura Chavín y la Paracas. La próxima clase hablaremos sobre el horizonte medio. Muy bien, chicos.